Bienvenido a Hombre Consciente, un podcast para hombres que buscan nuevos referentes masculinos. Aquí hablamos de masculinidad, propósito y relaciones. Sin máscaras y sin atajos. Solo conversaciones honestas y desde la experiencia. Soy Nacho Oterino y esto es Hombre Consciente. Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hombre Consciente, donde hoy te voy a traer un tema que nos interesa a todos los hombres de una u otra forma, y es el tema del dinero. La cuestión es que hace unos días estuve en un campamento de independencia financiera, de libertad financiera, que si es algo que no has escuchado, se trata de ese movimiento que tratan de buscar ciertas personas para encontrar o conseguir la mayor cantidad de dinero o de ingresos que les permita pues no tener que trabajar más en su vida o incluso no tener que trabajar en cosas que no quieran. Hay diferentes conceptos. La independencia financiera sería ya haber conseguido el suficiente importe de dinero o los ingresos pasivos suficientes para que no tengas que volver a preocuparte nunca más en la vida. Y este tema me parece especialmente importante para los hombres por lo que el dinero ha significado y significa para el hombre en toda nuestra historia y actualmente. Sobre todo si pensamos en ese rol del hombre como proveedor, por un lado, esa necesidad de ser ese elemento de la pareja o de la familia que provee, que trae el alimento, que trae el dinero a casa. Y por otro lado también por la importancia que tiene el dinero en el atractivo de un hombre. Es decir, a día de hoy y desde hace muchísimos años, al hombre se le valora por su capacidad de proveer, por su estatus económico. Por eso mismo, creo que la relación que muchos hombres tenemos con el dinero es muy importante sobre todo conocerla, entenderla y en algunos casos quizás tratar de cambiarla o mejorarla. Porque de la misma forma que en uno de los episodios pasados te hablaba de hombres masculinos y hombres más femeninos, también te diría que dentro de esa rama de hombres más masculinos, lo que me suelo encontrar son hombres que centran toda su atención y toda su energía en la consecución de dinero. Es decir, su objetivo principal es conseguir la mayor cantidad de dinero posible y el mayor estatus posible para ser reconocidos como hombres de alto valor. Y eso, pues saben que genera un interés hacia las mujeres. Pero luego también tienes a esos hombres un poco más femeninos, con esa energía más femenina. De hecho, esto también se mueve mucho en las mujeres, que es como un cierto rechazo hacia el dinero, ¿no? Como el dinero y ese estatus está simbolizando esas ideas más masculinas, más de lucha, más de poder, más de competencia, pues ese lado más femenino lo que tiende es a rechazarlo y a entender que el dinero es algo malo, que es negativo y suelen apartarlo de sus vidas. De hecho, en todo aquello que hacen, pues suele costarles mucho pedir dinero por aquellos proyectos que pueden estar haciendo. Entonces, por este motivo que te estoy presentando, me parece tan importante e interesante el poder abordar este tema. Lo voy a hacer como siempre con ciertos aspectos de mi propia vida personal, más que nada porque durante todos esos años yo he ido transitando por las diferentes fases que te acabo de mencionar, ¿no? Desde considerarlo como un objetivo vital y como la prioridad hasta rechazarlo. Y cómo podemos llegar a ese punto de equilibrio, como te trato de traer siempre, para llevarnos bien con el dinero, mejorar esa relación con el dinero, pero no considerarlo lo más importante y lo prioritario en nuestra vida. Y sobre todo, que si nos quitan ese dinero, ese estatus, ¿quiénes somos? Que no sepamos qué hay detrás. Así que vamos a empezar un poco con ese recorrido. En primer lugar, yo creo que algo que hemos sentido muchos hombres desde que éramos pequeños es que los que tenían el dinero
en nuestra familia pues eran nuestros padres, porque el dinero puede ser también una herramienta, un instrumento de control si hay alguien que sí lo tiene y alguien que no lo tiene. De hecho, podríamos abordar aquí esas relaciones un poco perversas que se han sucedido en el pasado, en mi propia familia y probablemente en las vuestras, en las cuales el hombre era el proveedor, la mujer era la que se quedaba en casa cuidando de la familia. Entonces, al ser el hombre el proveedor y el que tenía el control sobre el dinero, digamos que tenía el control sobre la familia, en este caso también sobre la mujer. Y en muchos casos esa mujer se ha tenido que quedar en ese hogar sin quererlo porque ella no tenía acceso al dinero. Por eso es tan importante mejorar esa relación con el dinero. Pero llevándolo al caso que te quería contar, yo mismo cuando era un niño, pues no tenía dinero. Lógicamente, como nos pasa a todos, el dinero viene de nuestros padres. En mi caso, de lo que nos aportaban cada semana, que era la paga, una cantidad de dinero. Y entonces, pues como nos pasaba a todos, te daban esa paga y te la condicionaban a si te habías portado bien. Con lo cual ya estábamos dependiendo de nuestros padres para poder tener acceso a ciertos bienes o servicios que podíamos necesitar. Es interesante también ver que en otras familias que yo veía de amigos, no estaba, digamos que condicionada esa paga a lo que hicieras durante la semana. Digamos que esos amigos, si necesitaban algo en cualquier ocasión, se lo pedían a sus padres y les daban el dinero, pero no tenían una cantidad regular de dinero que le daban cada semana. Y claro, como os digo, yo en mi caso me daban los fines de semana ese dinero, si no me había portado bien, me quedaba sin paga. Y lógicamente eso ya te empieza a generar una cierta, digamos que, situación de dependencia. Y yo en mi caso empecé a darme cuenta que para poder hacer las cosas que yo quería o acceder a las cosas que yo quería, pues necesitaba hacer cosas por mis padres, ¿no? Necesitaba portarme bien. Entonces ya eso empieza a generar una relación con el dinero un poquito distorsionada. Me gustaría compartiros una pequeña experiencia que yo viví, y es que cuando ya era un poquito más mayor y estaba viviendo con mi madre, pues en mi caso yo quería jugar en un equipo de balonmano de la ciudad de Madrid, que era pues como el equipo más importante de allí. Nosotros nos acabábamos de mudar y yo no tenía más amigos. Entonces había un día en el cual iba a ser mi primer entrenamiento con este equipo. Y le pedí a mi madre que me diera dinero para comprar el billete del autobús, que era un pequeño importe, pero yo no tenía dinero, con lo cual tenía que pedírselo a ella. Y por algún motivo ella estaría enfadada conmigo por alguna cosa que yo habría hecho, probablemente, y me dijo que no me daría el dinero y que no iba a ir a entrenar. Y se fue. Y me dejó solo en casa con mi hermana. Entonces yo tenía dos caminos: o aceptaba lo que mi madre me había dicho y no iba a entrenar, o buscaba una solución. El problema es que yo vivía en Madrid y el polideportivo estaba en Alcobendas, que está como a 13 kilómetros de donde yo vivía, y yo era un chaval de 16 años. Y la verdad es que me interesaba tanto el poder jugar en este equipo y digamos que reforzar ese ambiente de amigos que en esta nueva ciudad para mí era tan difícil, que no me lo pensé demasiado y dije, pues voy para allá. Me puse mi ropa de deporte y tiré para adelante, ¿no? Sin saber muy bien. Empecé a preguntar, en aquella época no había GPS, no podías mirar cómo llegar, así que me tocó ir preguntando a la gente cómo llegar hasta esta ciudad. Y iba caminando y corriendo hasta que finalmente llegué a este sitio, ¿no? Pues digamos que probablemente 2 horas después llegué a tiempo para el entrenamiento, pero un poquito tarde. Y pude entrenar, entré en el equipo, pero claro, al volver a casa por la noche, que me llevó el padre de un amigo, pues mi madre no estaba contenta porque la había desobedecido. Pero por otro lado tampoco me riñó, porque yo creo que en el fondo, aunque no me lo dijo, yo creo que en cierto modo estaba orgullosa porque yo hubiera hecho algo por mí mismo, ¿no? El querer luchar por mis propios objetivos. Y en mi caso, pues ahí estaba demostrando que yo no tenía el dinero, pero aún así me estaba buscando los recursos para poder conseguir aquellas cosas que yo sí quería. Entonces, yo creo que personalmente, y eso nos ha pasado a muchos,
nos empezamos a dar cuenta de cómo para hacer ciertas cosas que son importantes para nosotros necesitamos estos recursos y empezamos a entender que el dinero es muy importante, sobre todo como hombres. Si queremos ser independientes y libres, que eso es uno de los valores más importantes para el hombre, el sentirse libres e independientes, el dinero juega un papel muy importante. Y para mí lo fue. Y entonces empecé ese recorrido que os he contado varias veces de estudiar una carrera, estudiar un máster y seguir ese camino que mi padre me había marcado para finalmente poder conseguir trabajar en empresas, que es lo que supuestamente me iba a dar esa situación financiera y económica estable y me va a permitir vivir la vida que yo quería. Eso es, digamos que la imagen que nos vendieron y que muchos compramos, que si seguíamos esos ciertos pasos llegaríamos a esa situación en la cual pues estaríamos felices porque tendríamos dinero, tendríamos nuestra casa y estaríamos viviendo la vida que queríamos. Nada más lejos de la realidad. Me imagino que los que estéis escuchando esto pues os estaréis dando cuenta de que eso no fue así. Así que yo personalmente dejé el mundo de las empresas y empecé a trabajar en el mundo de las ONGs, que por lo menos era un sector donde yo entendía que estaba aportando algo, que estaba ayudando a los demás. Y durante ese periodo estuve generando ciertos ingresos, pero ahí llegamos al segundo nivel, y es que nadie nos enseña cómo manejar el dinero o cómo mejorar esa relación con el dinero. Es decir, tenemos esa obsesión por conseguir ingresos y por ganar más, pero lo que no entendemos mucho es cómo conservarlo, cómo gestionarlo. Ingresamos mucho, pero al mismo tiempo gastamos mucho. Y eso es un problema que suele suceder, que de manera natural, según aumentas tus ingresos, aumentas también tu nivel de vida, porque es lo que pensamos, ¿no? Yo al final gano dinero porque lo que quiero es vivir mejor y tener un estilo de vida y un nivel de vida que me haga sentir satisfecho. Pero el problema es que si tú vas aumentando tu nivel de vida a medida que aumentas tus ingresos, nunca consigues avanzar ni salir de esa situación en la que te encuentras. Así que durante mucho tiempo yo me encontré en esa situación. Por mucho que ingresase más, seguía gastando más y al final del mes seguía estando a cero. De hecho, una cosa muy natural que nos pasa también con el dinero es que como estamos en este ciclo de ingresar X y gastar X y quedarnos a cero, pues empezamos a pedir deudas, porque los bancos nos lo ponen bastante fácil, es sencillamente firmar una hipoteca, firmar un crédito y nos compramos un coche, nos compramos una casa, pagamos las vacaciones que siempre estábamos deseando hacer, pero que lógicamente como no tenemos el dinero ahorrado para ello, tenemos que pedir un crédito y entonces ya empezamos a añadir a nuestros gastos los gastos de los intereses de esos créditos que vamos pidiendo. Y eso ya nos va metiendo cada vez más en la famosa rueda de la rata, que si no has entendido nunca este concepto, viene del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y habla de cómo muchos estamos en esta especie de rueda de la rata en la que siempre estamos corriendo en esa pequeña rueda de la cual nunca podemos salir. Cada vez hacemos más esfuerzo, tratamos de correr más y más rápido, pero nunca avanzamos ningún metro, porque estamos en este sistema de ingresos igual a gastos y a los cuales les añadimos deuda. Es explosivo y eso al final te lleva ¿a qué nos lleva? Nos lleva a vidas que no nos gustan, a trabajos que no nos gustan, pero que son los que necesitamos hacer para poder pagar ese estilo de vida que no nos corresponde y que tampoco nos satisface. Entonces, por volver otra vez a la historia que te iba compartiendo, durante mucho tiempo yo estuve en esa situación y, como os decía, trabajaba en las ONGs, conseguí incluso acumular una cierta cantidad de dinero, porque cuando estaba trabajando con las ONGs era en esos países, en África, en Haití, en Palestina, y cuando estás allí pues ya no gastas tanto, porque estás trabajando mucho y tienes ciertos gastos ya pagados. Pero claro, yo luego volví a España con ese dinero ahorrado y como nadie me había enseñado qué hacer con ese dinero, sentía que ese dinero había que gastarlo. Entonces volví a España y pues me permitía cosas que estaban por encima de lo que yo realmente me podía permitir. Digamos que alquilaba pisos en el centro de Madrid que estaban bastante caros, salía a comer y a cenar casi todos los días, si quería hacer viajes, hacía esos viajes, y ese dinero que me había costado tantos años acumular, me lo gastaba en unos pocos meses. Y volví a empezar otra vez en ese juego de la rata infinito. ¿Cuántos hombres y cuántas personas nos hemos visto en este ciclo sin saber cómo salir?
Y en mi caso, todavía no había aprendido gran cosa sobre finanzas, a pesar de que yo había estudiado economía, pero ya ves, en casa de herrero, cuchara de palo, yo había estudiado economía y mis finanzas, mi economía era un desastre. Finalmente lo que pensé es que por lo menos quería tener un trabajo que me permitiera llevar una vida más acorde con las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Como es poder tener un poquito más de tiempo libre, vivir cerca de la naturaleza y tener unos ingresos relativamente estables, porque en mis trabajos anteriores era todo bastante irregular con el trabajo con las ONGs. Así que durante un tiempo estuve opositando para conseguir la plaza de bombero. Y aquí llegamos a otro de los problemas que ocurren cuando no tienes una buena relación con el dinero. Como yo no tenía ahorros ni tenía ningún tipo de colchón de emergencia, económicamente hablando, es decir, ese pequeño colchoncito que sueles guardar para cuando lo necesites, para si a lo mejor en un periodo de tu vida necesitas cambiar de trabajo, poder vivir durante varios meses de ese colchón, yo no tenía ese colchón, con lo cual me tocó opositar y al mismo tiempo trabajar a tiempo completo, que es algo que no te recomiendo. Tener que trabajar a tiempo completo y al mismo tiempo opositar cuando estás compitiendo contra otras personas que muchos de ellos están exclusivamente dedicados a ese proceso de oposición, pues es aún más complejo. Por eso para mí fue bastante más difícil. Pero bueno, me tocó lidiar con ello y ya en los últimos meses de la oposición, que es cuando realmente te toca darlo absolutamente todo, lo que intenté es, bueno, vamos a ver si en este pequeño periodo por lo menos sí que puedo encontrar la manera de no tener que trabajar y dedicarme 100% a la oposición. Y como no tenía dinero, tampoco podía hacerlo. Así que sí que intenté subsistir con lo mínimo posible, pero aún así tenía que seguir trabajando en trabajos de hostelería, bastante mal pagados, pero que se adaptaban un poquito a mis horarios. Y afortunadamente, a pesar de todos estos obstáculos que te estoy comentando, sí que conseguí esa oposición. Y de este modo conseguí aumentar mis ingresos y mejorar un poco mi nivel de vida. Pero ahí viene lo que estábamos comentando. Cuando no tienes buena relación con el dinero, cuando nadie te ha enseñado cómo manejar y gestionar tu dinero de forma adecuada, a medida que aumentas tu nivel de vida, como me pasó a mí, aumentas tu nivel de ingresos. Aumento mis ingresos, perdón, aumento mis gastos también. Entonces aumenté mi nivel de vida, empecé a viajar más, me mudé a un piso que me costaba más caro, empecé a comer mejor comida y de nuevo, aunque empezase a ingresar esto, seguía gastando esto. Y sobre todo con una deuda que había estado acumulando durante el proceso de la oposición. Así que a partir de ahí empecé a entender que tenía que cambiar las cosas y que con el conocimiento que tenía hasta entonces, el conocimiento que tenemos casi todos y el que hemos aprendido en nuestra familia, porque al menos en la mía nadie invertía en otra cosa que no fuera en activos inmobiliarios, tuve que buscarme yo esos recursos por mi cuenta, a través de libros sobre finanzas personales, libros sobre inversión, escuchar podcasts sobre inversión, sobre finanzas personales y hacer cursos. Y a partir de entonces empezó a cambiar mi mentalidad. Yo empecé a compartir esa información con gente de mi familia, gente de mi entorno, mis amigos, y a todos les gustaba lo que les contaba, pero nadie se animaba a dar el paso y de hecho les daba como mucho respeto y decían, no, 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 aquí lo que funciona siempre es el inmobiliario. Y yo dije, bueno, pues nada, yo sigo con lo mío. Entonces, lo que me enseñó este proceso de aprender sobre finanzas es a reducir sobre todo mis gastos, a entender que el primer paso para conseguir esa libertad financiera o esa mejor gestión de tus finanzas personales es empezar a bajar ese nivel de vida que estás sobredimensionando y que no se adecúa realmente a los ingresos que tienes si es que de verdad quieres cambiar tu situación. Entonces empecé a darme cuenta de cuáles eran esos gastos superfluos que estaba teniendo, empecé a llevar una vida un poquito más minimalista o por lo menos un poco menos consumista y empecé a tener un nivel de gastos bastante más adecuado, lo cual empezó a permitirme que ingresase más dinero de el que estaba gastando y a partir de entonces empezar a generar capacidad de ahorro, empezar a crear ese colchón de emergencia que te estaba diciendo y a partir de ahí poco a poco ir dando pasos hacia aprender a invertir por mucho miedo que me diera. Y desde entonces no he parado de seguir ahorrando, invirtiendo y ese colchón se ha ido haciendo cada vez más y más grande. Y aquí también lo que te quería aportar desde el punto de vista del proyecto Hombre Consciente es qué me ha aportado a mí esta situación.
Porque muchos hombres, como estamos diciendo, se centran en conseguir el dinero, en conseguir dinero como si fuera su propósito vital. Es hacia donde quieren dirigirse y es lo único que dirige sus vidas. Pero el problema es que cuando centras tu vida en ese objetivo, te estás perdiendo mucho por el camino. Porque para mí, una vez que yo ya he conocido también a personas que han alcanzado esa libertad financiera, o incluso yo mismo cuando conseguí rebajar mis gastos y obtener unos ingresos un poquito más elevados gracias a la oposición, me di cuenta que entonces la vida me ofrecía otros retos y otros temas sobre los que podía indagar, que era cómo eran mis relaciones de pareja, cómo era mi relación con mi familia, cómo eran mis relaciones de amistad, luego cómo era mi relación conmigo mismo, es decir, cómo me llevo conmigo mismo, cómo es mi estilo de vida, cómo está mi salud, cómo está mi cuerpo. Son un montón de cosas que nos suelen dar mucho miedo indagar y al final nos quedamos en la superficie. Nos quedamos en centrarnos en conseguir más y más dinero, en mejorar nuestra situación económica y todos esos temas que te he dicho, pues como nunca tenemos tiempo porque tenemos que seguir trabajando, se quedan un poco superficiales, en piloto automático y terminamos teniendo relaciones de pareja que nos van viniendo, aunque no sean muy satisfactorias, son las que hay, terminamos viviendo en los lugares que nos toca sin poder escoger lo que nosotros queremos realmente, terminamos trabajando en ciertos puestos de trabajo que no nos hacen felices, pero que por lo menos es lo que nos permite pagar nuestro estilo de vida y por supuesto nuestra salud paga por ello, porque tenemos que dedicarle demasiadas horas al trabajo y no tenemos tiempo para hacer ejercicio, para cuidar nuestra alimentación, etc. Por eso, yo lo que trato de traerte con este episodio de hoy es que no dejes que sin querer te vayas a cualquiera de los dos extremos, ni que el dinero sea tu principal objetivo y todo lo demás sea secundario, ni que la otra situación, que el dinero sea el enemigo y sea algo que rechazas y te centres en el resto de variables, porque el dinero en realidad es un gran aliado y sobre todo yo te diría que permite esa libertad de poder escoger el trabajo que quieres tener, dónde quieres vivir, a qué te quieres dedicar. De hecho, personalmente, a mí me ha ayudado y me va a ayudar a tomar ciertas decisiones difíciles, ciertas decisiones valientes, pero sabiendo que tengo ese colchón, me siento lo suficientemente seguro para afrontar esas decisiones. Mientras que cuando no tienes ese colchón, lo que te toca es seguir con lo que va viniendo y no puedes cambiar nada. Por eso es tan importante tener esa buena relación con el dinero, sin considerarlo lo único y lo prioritario, pero entendiendo que es una herramienta que necesitas entender cómo funciona y empezar a gestionarla mucho mejor para cambiar todos esos aspectos de tu vida que te he comentado, tus relaciones de pareja, tu trabajo, dónde estás viviendo, tu salud. El dinero sí te permite poder afrontar todo eso cuando has solucionado ese tema inicialmente. Así que esto es lo que te quería traer hoy en el episodio. Sé que han sido muchos temas, un poco de experiencia personal, pero sí que me gustaría que si algo de lo que te he comentado te resuena, que dejes por aquí algún comentario, incluso si quieres compartir tu experiencia. Si te ha gustado también el contenido de hoy, que lo compartas con otros hombres a quien creas que les puede interesar, que a lo mejor se puedan encontrar en uno de esos dos extremos que te he comentado. Y, por supuesto, que te suscribas al podcast si no lo has hecho todavía, que me ayudas a llegar a muchos hombres más como tú para que puedan acceder a este tipo de contenido. Y, por supuesto, como te digo siempre, si todavía no te has apuntado, cada lunes mando una reflexión por email, que es temas mucho más personales, cosas que voy viviendo en el día a día, relacionadas con masculinidad, relaciones y propósito. Así que si todavía no te has inscrito, pasas por hombreconsciente.com, dejas tu email y cada lunes recibes gratis la reflexión. Y hasta aquí, nos vamos a quedar aquí por esta semana. Nos escuchamos la semana que viene en otro episodio del podcast Hombre Consciente.